Hola, somos Mauricio Cárdenas y Humberto Martínez y tenemos el gusto de compartir con ustedes esta presentación que hicimos recientemente sobre la forma como el COVID ha afectado la economía colombiana y sobre todo las respuestas de política. Vamos a recorrerla rápidamente. No vamos a detenernos con mucho detalle en cada una de las diapositivas, pero sí queremos acompañarlos a ustedes para que tengan un poco la información nuestra y algo más de detalle de lo que se ve directamente en la presentación. La presentación está disponible a través de diferentes páginas web, entre ellas la página personal mía de Mauricio Cárdenas. Vamos a comenzar con los pronósticos de crecimiento económico. Y miren momentáneamente la gráfica de la derecha. Son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para América Latina, comparando los que se hicieron en abril de este año con los que se acaban de publicar la semana pasada, una revisión. Fíjense la magnitud de la revisión para Colombia. Pasó de -2,4 a -7,8. Estos son los pronósticos para este año 2020. América Latina, lo que se ve en la gráfica de la izquierda, es la región con el peor desempeño. No hay otra región del mundo que tenga una caída tan fuerte. En el caso de América Latina, 9,4%. Es decir, esta es una crisis mayúscula en nuestra región y particularmente en nuestro país, con un pronóstico como el que hace el Fondo Monetario. Este sería el peor año en materia de crecimiento económico desde que tenemos cifras estadísticas, que es desde comienzos del siglo XX. Esto es la gravedad del problema. Hablemos ahora, Humberto, un poco de las cifras ya de la epidemia o de la pandemia, para ser más precisos exactamente. Estas son cifras con comparaciones internacionales, tanto el número de casos por millón de habitantes, los nuevos casos que se van presentando diariamente. Estos son promedios de móviles de 7 días y estamos comparando países de América Latina a la izquierda, países de Europa y economías avanzadas como Corea y Estados Unidos a la derecha. ¿Qué se ve aquí, Humberto? ¿Usted cómo ve estas gráficas? Pues primero, Mauricio, lo que vemos, quiero mencionar que esta información la recogemos de una página web que se llama Our World in Data, que hace el esfuerzo de recopilar y homologar y hacer comparables los diferentes información en diferentes países del mundo. Y lo que vemos son tendencias crecientes en Latinoamérica, si se puede ver, comparado con lo que está pasando en Europa, donde ya la pandemia ya está en una fase de declive, mientras que en Estados Unidos lo que se ha oído en los últimos días es que hay una nueva segunda ola, más que Así es. todo esto. Y si miran la gráfica de la izquierda, que es América Latina, el caso excepcional es Uruguay, donde cae el número de casos por millón de habitantes, pero Colombia, pues muy en paralelo a lo que está pasando en Perú, en Chile, el peor caso en términos de por millón de habitantes es Chile. Pero miremos la de la derecha. Fíjense ustedes que casualmente hoy con esta última actualización ya tenemos el mismo número de casos por millón que tenía Estados Unidos 80 días después desde que empezó, digamos, la pandemia. Estamos en un punto alto, estamos, digamos, como entre el 75% de países del mundo con, digamos, el 75% está por debajo de nosotros estamos en el 25% con mayor número de casos por millón de habitantes. Mauricio, Es, hay que aclarar que con estas gráficas, como la pandemia llegó en diferentes momentos del tiempo a cada país, lo que se hace es en el eje horizontal homologar desde un mismo punto referente con la pandemia. Entonces acá tenemos desde el día que se registraron 0,1 muertes por millón en cada país, se dibuja la gráfica para ser comparables. Así es. Bueno, esta es las tasas de mortalidad, o sea, el número de personas que mueren diariamente, de nuevo, promedio móvil de 7 días por millón de habitantes. Fíjense ustedes el contraste entre América Latina y los países avanzados. América Latina sigue subiendo este indicador y en los países avanzados pues ya ha disminuido considerablemente. Colombia en número de muertes por millón de habitantes está pues en un nivel muy parecido al de la línea azul, que es Estados Unidos, al de la línea verde, que es Italia, de manera que pues y estamos muy en el mismo punto donde está España, de manera que siempre pensamos que la pandemia era una situación muy complicada en esos países. Bueno, nosotros ya tenemos hoy el mismo nivel de personas, número de personas que están muriendo por millón de habitantes. No sé, ¿algo más, Humberto? No, lo otro por recalcar es que el ritmo del ascenso en América Latina ha sido mucho más lento que en las economías avanzadas, donde el pico se observó a los 20 días después de registrar 0,1 muertes por millón, mientras que en América Latina, pasados los 80 días, seguimos en subida. Muy bien.
Bueno, las respuestas de política son diversas. La primera de todas es hacer más pruebas, tests, los famosos kits. Y aquí lo importante es decir, hay muchos tipos de pruebas, pero las que son realmente contundentes y, digamos, sólidas desde el punto de vista médico son las llamadas PCR, y solo vamos a tener en cuenta las pruebas PCR porque hay otras que realmente no tuvieron el mismo tipo de efectividad. En términos de pruebas PCR, también de nuevo por millón de habitantes, Colombia ha venido mejorando, ha venido subiendo, pero estamos por debajo de otros países latinoamericanos. Y, y también lo que hay que destacar, que está en la gráfica de la derecha, es que cada día hay más pruebas positivas. Es decir, el porcentaje de pruebas positivas, que era bajo, era el 5% al comienzo, hoy en día ya está por el orden del 20%. O sea, de cada 100 casos de test de prueba, 20 salen positivos. ¿Algo más para anotar acá? No, Mauricio, yo creo que está bien Sí. recalcar esto. Y todavía digamos que falta más en materia de pruebas y eso es lo que vemos en esta gráfica. Sí, aquí vemos el número de pruebas que se hacen por millón de habitantes, el punto más alto. Aquí escogemos el mejor día en términos del número de pruebas y lo comparamos con el ingreso per cápita de los países. Obviamente los países más ricos tienen más capacidad de hacer pruebas, tienen más recursos. La línea punteada es como la que va dando esa referencia entre el nivel de ingreso y el número de pruebas. Colombia está por debajo de la línea punteada, quiere decir que para el nivel de ingreso de Colombia tenemos menos pruebas de las que deberíamos tener y estamos ciertamente muy por debajo de países como Chile. Entonces, todavía es un reto hacer más pruebas. Estamos por millón de habitantes, estábamos más o menos en unos 400 pruebas diarias por millón de habitantes. Seguramente deberíamos estar más cerca de 600, o si estuviéramos como Chile por encima de 1000 pruebas por millón de habitantes. Lo interesante de este gráfico, Mauricio, es que se debe analizar en contexto con la epidemia, porque si uno mira el caso de Uruguay, también se encuentra por debajo de la línea, pero el ritmo de expansión de la epidemia en Uruguay es mucho menor y su tasa de positividad es bastante baja, por lo que no habría necesidad de aumentar su capacidad de testeo. Aquí lo que estamos diciendo es que no solo tenemos la necesidad de hacerlo, sino que hay el espacio, dado el tamaño de la economía, para hacerlo. Muy bien. Bueno, también hay respuestas de diferente tipo, de aislamiento, las famosas cuarentenas o medidas de confinamiento y los apoyos económicos. Afortunadamente ya hay comparaciones internacionales en esta materia hechas por la Universidad de Oxford, que pues evalúan las políticas que adoptaron los países y las evalúan también en el tiempo, en qué momento se adoptaron las políticas. Colombia es la línea roja, que como vemos está en el rango alto. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia adoptó rápido medidas estrictas de aislamiento y rápidamente también medidas de apoyo económico. No sé si hay algo más. Esto es bien interesante, Humberto, y usted fue el que consiguió esta información de la Universidad de Oxford. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto se está usando este índice y qué tan efectivo es? ¿Qué tanto cree usted que refleja lo que en realidad están haciendo los países? Pues es muy importante tener en cuenta que este es un índice cualitativo, es de seguimiento, es decir, este es un índice que se construye, que tiene una frecuencia diaria, y lo que hicieron fue simplemente categorizar diferentes respuestas, por ejemplo, cierres de colegios. Cerraron los colegios, cerraron las universidades y van colocando a cada país ahí. Es decir, no miden la efectividad ni miden la eficacia de la política, pero sí permite mirar cuál es la intención de cada gobierno en cada país y compararlo de esta manera en el tiempo. Y yo creo que esta es la mejor forma de responder, que Colombia actuó rápido y actuó con contundencia. Otra discusión es qué tan efectivas son las medidas. La efectividad de las medidas siempre depende de, bueno, cómo se vigilan, qué tanto se cumplen, y también pues de las características propias de la pandemia. La pandemia es una cosa, como vamos a ver, en América Latina, y otra cosa es en Europa, por las condiciones de vida, por la situación de ingreso, por la cantidad de personas que están en informalidad. En fin, hay una cantidad de determinantes, pero por lo menos en términos de respuesta, evaluados por Oxford, la Universidad de Oxford, Colombia hizo bien las cosas y eso es importante decirlo. De acuerdo. Bueno, una de las razones por las cuales las medidas de aislamiento, las cuarentenas, no son tan efectivas es que la gente se cansa y la gente sale. Y esto pasa en los países avanzados y pasa en América Latina. Esto es de Google. Tal vez, ¿por qué no cuenta usted la base de datos de Google, este informe de movilidad de Google, en qué consiste y qué es exactamente lo que se está midiendo? Esta es otra de las muestras de esta nueva ola de información que permite la nueva tecnología. Y esto es un producto que sacó Google, que es público, todo el mundo lo puede bajar y está
prácticamente para todos los países y dentro de los países, y lo que hace es calcular el tiempo de frecuencia con base en los celulares de las personas que cada persona, pues que las personas en promedio pasan diariamente en los hogares, en el trabajo, en parques, en sitios de entretenimiento, y tiene todos esos distintos lugares disponibles. Nosotros nos concentramos en tiempo registrado en el hogar, como tiempo en el hogar es tiempo aislado comparado con todo lo demás que es en contacto con otras personas en diferentes circunstancias. Muy bien. Y lo que se ve evidentemente es que la gente pues empiezan las medidas de aislamiento y muy rápidamente, digamos un mes después o 45 días después, ha reducido considerablemente el tiempo que pasa en el hogar. Sí, Entonces, lo por decir, el interesante. 30% acá significa que comparado con el mismo periodo del año anterior, o sea, No, Mauricio. Google cogió como base el periodo entre enero 3 y febrero 5 de este año de para este comparar año, listo, de perfecto, este de año. este mismo año. Señor. Exacto, con una situación de no pandemia. Entonces, la gente estaba 30% más del tiempo comparado con enero de este año en su casa. Pero Exacto. ya hoy eso se ha bajado a 20%, o sea, las personas que estaban en confinamiento salieron. Y esto es sin importar que en diferentes países hay diferentes políticas de aislamientos. Lo que sugiere lo que estaba mencionando antes, que sin importar el aislamiento, las personas se cansan de estar en el hogar. Bueno, y aquí miramos eso con lupa para dos países, Colombia y España. La línea azul es ese indicador de Google, la línea roja es la pandemia, el número de casos por millón de habitantes. Entonces, fíjense que en un país como España, pues la pandemia comenzó a bajar, a ceder, cuando todavía el confinamiento estaba alto y todavía las personas seguían en sus casas. En cambio, en Colombia, pues la pandemia sube casi que exponencialmente y la, el aislamiento de las personas se va reduciendo. Entonces, digamos que es evidente que antes de que la pandemia comenzara ya a ceder, la gente estaba saliendo de las casas. De Esto, acuerdo. esto marca una diferencia muy grande, porque quiere decir que probablemente nos demoramos más tiempo en llegar a ese pico de la pandemia. Y no es buen augurio para el ritmo de expansión de la pandemia a futuro, mirándolo hacia adelante, dado que la gente está saliendo a medida que la pandemia está aumentando. Bueno, hay dos condiciones muy distintas en América Latina y que en parte explican por qué la gente sale y por qué la pandemia sigue subiendo y tienen mucho que ver con el mercado laboral. El mercado laboral en un país como Colombia es un mercado más informal. Entonces, ustedes ven en la gráfica de la izquierda, ahí rodeado un circulito rojo, está el dato de Colombia, 60% del empleo es informal. Obviamente los países de menor ingreso tienen más informalidad, Colombia está más o menos en la mitad, pero tiene mucha más informalidad que países avanzados, ¿no? Por ejemplo, la misma España o los demás países europeos. Esa mayor informalidad entonces implica que la gente tiene que salir de las casas a buscar trabajo porque es más difícil realizar esos trabajos desde el hogar, entre otras cosas porque son trabajos que tienen un elemento de contacto personal. El albañil, el conductor, el pintor, la persona, el vendedor ambulante, en fin, los trabajos informales son por definición trabajos de contacto humano. Entonces, esto significa que un mercado laboral más informal es un trabajo en el que las personas sienten más la urgencia de salir a buscar su ingreso y por lo tanto no respetar las medidas de confinamiento. Estos son los datos para Colombia, ya específicamente. Estos son a 29 de junio, es decir, hace 2 días, 95.000 casos, de los cuales se han recuperado casi 40.000 y han fallecido 3.223 personas. Fíjense, interesante que el número de casos activos es mucho más fuerte en los grupos de edad menores a 50 años, es donde está el grueso del número de casos activos. Y las tasas, como ocurre en el resto del mundo, las tasas de mortalidad son mucho más altas para los grupos de mayor edad en la población. Son del 20%, por ejemplo, para las personas que están entre 70 y 80 años. De manera que esto lo que significa es que es natural que la política deba buscar proteger ante todos los grupos de la población que tienen una mayor tasa de mortalidad. No sé si algo más. Y hay que recalcar que aquí lo que tenemos como tasa de mortalidad es lo que se conoce como el case fatality rate, que es el número de fallecimientos sobre el número de casos positivos. Es decir, estos porcentajes que vemos es una sobreestimación de la probabilidad de que alguien muera luego de contraer la enfermedad, porque depende del caso, de los casos positivos
que dependen de la política de la capacidad de identificación de casos de los países. Y pues a medida que uno haga más pruebas, es probable que uno consiga identificar más países y estos porcentajes suelen bajar. Lo que es importante aquí es recalcar la diferencia entre los grupos de edad más que el nivel mismo del porcentaje. Muy bien. Hay grandes diferencias en el país. Voy a ir un poco rápido sobre esta parte. Las tasas son muy distintas entre ciudades. Aquí tenemos en la gráfica de la izquierda las principales ciudades del país y fíjense ustedes que desde el día que se produjo el primer fallecido, las tasas han subido mucho más rápido en Barranquilla. En segundo lugar, en Cartagena. Son casos, digamos, de aumentos más fuertes. Bogotá, tercero. También esto se traduce en fallecimientos por millón de habitantes, es decir, mucha heterogeneidad. No podemos hablar de Colombia como algo homogéneo. De hecho, esta gráfica muestra la relación entre la participación en la población nacional y la participación en el número de casos con COVID-19. Entonces, fíjense, Bogotá tiene el 15%, un poco más del 15% de la población nacional, pero tiene más del 30% de los casos de COVID. Tiene más, digamos, del doble de casos de COVID en proporción a su población. Cartagena y Barranquilla también tienen muchos casos de COVID, mucho más de lo que es su participación en la población. Y Medellín, por lo contrario, está por debajo, tiene menos casos de COVID como porcentaje del total nacional que participación en la población total. El caso de Barranquilla también es parecido al de otros municipios del departamento del Atlántico, como Alambo, Galapa, Soledad, tienen muchos casos en proporción a la población que tienen. Medellín, la gente se pregunta por qué le fue bien, qué ha hecho bien Medellín. Y yo diría que, como lo dijo la revista El Economist, ha funcionado bien la tecnología, el programa de Medellín se cuida ha sido muy efectivo, se han hecho las pruebas a domicilio, entonces el solo hecho de que las personas no tengan que desplazarse ya es una ganancia. Las personas pueden seguir monitoreando su situación desde su residencia a través de los oxímetros y si hay necesidad se les lleva el oxígeno a domicilio y no se trata de evitar que usen el transporte público, se trata de evitar a toda costa que sean trasladados a un hospital, sino cuando la situación ya lo amerita. Entonces, todo esto de identificar, evitar contagios, aislar, ha sido muy efectivo en el caso de Medellín. No sé si usted tenga algún otro dato, pero si no, seguimos. No, sigamos. ¿Por qué no, Humberto, nos cuenta un poco de estos casos de los que vale la pena hablar porque es como lo que no hay que hacer? Los supercontagios. El Espinal, Villavicencio, Ituango, pues no Ituango como municipio porque no ha sido el problema del municipio, sino el proyecto hidroeléctrico de Ituango. Cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado y qué lecciones se pueden derivar de esto. Entonces, en Colombia hemos podido observar la ocurrencia de 3 episodios que denominamos de supercontagio. Es decir, episodios que son concentrados, pero que muestran el poder explosivo del COVID-19. Estos son ubicados en El Espinal, en Villavicencio. En ambos casos fueron en las cárceles, en los centros penitenciarios. Por ejemplo, Espinal empezó el mes con 22 casos y ahorita a finales de mes ya tiene 487 casos. Es un crecimiento de más de 2000% en 30 días. De igual manera, Hidroituango también entre el 28 y el 29 de abril generó un fuerte aumento porque cambió el personal. ¿Esto qué es? Esto rompe con las 3 Cs, que es una política que lleva adelante el gobierno de Japón, que encuentra que para prevenir supercontagios hay que prevenir los encuentros cercanos en espacios cerrados y concurridos. Una cárcel es totalmente lo opuesto a esto. Entonces, súper buena recomendación o lección de estos episodios para evitar en la vida real para replicar y prevenir en grandes aglomeraciones públicas. Hay que evitarlas, fiestas, ceremonias religiosas y demás. Algo muy importante para resaltar es que el hecho que estén en una empresa como Hidroituango y en centros penitenciarios ha permitido el control de la pandemia dentro de estos sitios. De hecho, el Espinal solo tiene 70 casos por fuera de la cárcel y Hidroituango creo que ningún caso está en el municipio y todos son en el proyecto hidroeléctrico. Cosa que no sucede si esto llega a pasar en una misa o gracias al día sin IVA, por ejemplo. Entonces son lecciones muy importantes para tener Así en es. cuenta. Muy bien. Bueno, otro de los elementos fundamentales de la política es aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Y dentro de las unidades de cuidados intensivos también tener los equipos, en particular los ventiladores. Entonces, este mapa muestra cómo estamos en porcentajes de ocupación de las UCIs.
Rojo, pues es lo más preocupante. Rojo es cuando el nivel de utilización ya está en el 95%, es decir, hay muy pocas unidades disponibles. Pero naranja, que es ya bastante alarmante también, porque es estar, pues digamos que entre el 65 y el 90%, eh, está, entre el 65 y el 80%, es también ya preocupante. Ahí está Atlántico, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, Caquetá. Entonces hay que tener particular atención con estos casos. El país ha adquirido estos equipos, según la entrevista que dio el doctor Luis Guillermo Plata. Se espera que lleguen 2000, pero es como una carrera contra reloj, porque va corriendo más rápido la pandemia de lo que va aumentando la capacidad de las UCIs. No sé, yo no alcanzo a ver bien el color de Bogotá. ¿Usted qué es? ¿Es Sí, entre, está pues cercano entre el 65 y el 80%? exacto. Para el 27 de junio estaba entre el 65 y el 79% Bogotá. Sí, entonces es un tema preocupante y aumenta, digamos que esto aumenta muy rápidamente. Entonces estamos en una situación compleja porque como vimos, las curvas iniciales tienen una pendiente muy alta y ya estamos llegando en algunos municipios a un rango de más del 65%, pues en algunos de ellos incluso por encima del 80%. Entonces hay que ser bastante conscientes de esta situación. Lo que hay que agregar sobre eso rápidamente es que las UCIs también son necesarias para otro tipo de enfermedades. Entonces, a medida que el COVID va creciendo, le va dejando poco espacio a otras enfermedades. De hecho, San Andrés ya está sin UCIs para este momento, que no sale en el Bueno, mapa. en muchos países se está diciendo que las mediciones están mal hechas, que hay un subreporte, especialmente del número de casos y el número de fallecidos. En Colombia no teníamos datos hasta hace muy poco, hasta hace unos pocos días, sobre las muertes en el país durante lo que va corrido este año en comparación con años anteriores, para ver si hay un exceso de muertes. En algunos países están mostrando que hay un exceso de muertes comparado con lo que normalmente ocurriría. Y ese exceso de muertes se lo atribuyen al COVID. O una posibilidad es que sea a causa del COVID y que no hayan sido bien medidas esas muertes. Bueno, la buena noticia es que en Colombia no hay un exceso de muertes. Estos son datos del DANE de la semana pasada. Y contrario a lo que está pasando en países como Perú, Ecuador, el mismo Chile o Brasil, no parece haber evidencia de que nosotros estemos midiendo mal las cosas y que haya unas muertes adicionales que pueden atribuirse al COVID, pero que no se le habían asignado a esa enfermedad. Esto es muy importante. No parece haber exceso de muertes frente a lo que ocurría en un año normal. Entremos ya en las medidas de política económica. Bueno, hoy el Banco de la República bajó una vez más la tasa de interés, está en 2.5%. Esto debe ser parte de un arsenal de medidas de política monetaria que ha adoptado el Banco de la República bastante contundente y yo creo que efectivo. El banco ha sido uno de los bancos centrales que ha actuado con más contundencia y sobre todo más agilidad y más rapidez. Tal vez para destacar que el Banco de la República está comprando papeles del sector privado. Eso es importante, esa es una forma de darle liquidez a la economía. El Banco de la República, otro elemento que pues, se usó en su momento para tranquilizar o estabilizar el mercado cambiario fue hacer subastas de divisas y coberturas cambiarias. También eso fue muy positivo, por eso la tasa de cambio, creo yo, se estabilizó. ¿Por qué no comenta usted la reducción del encaje del 11 al 8% y cómo esto liberó recursos que le ha permitido al gobierno conseguir una fuente de financiamiento adicional de casi 10 billones de pesos, algo más de 9 millones de pesos, que es lo que se liberó con el encaje? Claro, se tomó la medida de reducir el encaje para darle más espacio al sector financiero en su balance y así permitirle al gobierno que pudiera financiar los títulos de solidaridad, que le permitió financiar Y parte esa de es los... parte de la financiación que tiene el gobierno en este momento, lo cual es positivo. Hablemos de la política fiscal. Entonces, el viernes pasado el gobierno presentó el marco fiscal de mediano plazo, un déficit programado para este año de 8.2% y una senda muy ambiciosa, una senda de reducción del déficit que lo lleva al año entrante a 5.1% en el 2021 y en el 2022 se retoma la regla fiscal que fue suspendida por 2 años y se retoma con un déficit de 2.4%. Las respuestas de los analistas no han sido muy positivas porque consideran que es poco creíble y realista
esta senda, porque realmente tiene unos supuestos muy fuertes. Supone, por ejemplo, que todo el gasto adicional que se está haciendo anticíclico este año se desmonta, que el año entrante ya no va a estar, entonces programas como Ingreso Solidario o el apoyo que se está dando para las nóminas de las empresas, todo eso, o los apoyos adicionales de Familias en Acción o Colombia Mayor, todo eso se desmonta, eso es un supuesto muy fuerte. También se supone que el año entrante crecen los ingresos tributarios y sabemos que las utilidades de las empresas este año van a ser nulas y por lo tanto los impuestos de renta que van a pagar el año entrante van a ser bajos. Eso también es un supuesto fuerte. Y hay algo pues bastante audaz y es suponer que el año entrante se producen ingresos de privatizaciones de 12 billones de pesos, que es 1.1% del PIB. Eso significa vender todo lo que le queda a la nación en ISA, que es una empresa tal vez de las más grandes después de Ecopetrol que tiene, las que tiene propiedad el gobierno colombiano, o vender casi que la mitad de Cenit, que es una empresa del sector energético que se encarga del transporte y la logística de hidrocarburos. En fin, son privatizaciones gigantescas. Un monto de estos de 1.1% del PIB es el doble de la venta de Isagen. Y además, para llegar en 2022 a ese déficit de 2.4, el marco fiscal de mediano plazo supone que hay unos ingresos adicionales ese año de 2% del PIB. Esto es 20 billones de pesos. Esto es 2 veces o 3 veces lo que normalmente produce una reforma tributaria en Colombia. Por lo tanto, es muy difícil, poco realista, además tratándose de que ese es un año de cambio de gobierno. Entonces, yo creo que es una senda, pues, digamos, ambiciosa, audaz, agresiva, pero al mismo tiempo no tiene la credibilidad suficiente y seguramente las calificadoras de riesgo lo van a decir, porque probablemente es digamos, difícil lograrlo. Tiene unos supuestos que sumados, cada uno individualmente es difícil, sumados todos, yo creo que entran en un terreno de lo que es prácticamente imposible. De acuerdo. Sigamos. Bueno, la política social del gobierno ha sido también muy, digamos, muy buena, muy contundente, buscar subsidios adicionales, tanto a los que ya venían recibiendo beneficios de programas con transferencias, que eran 3,9 millones de hogares, que es este grupo de acá, como de buscar una forma de apoyar a los que no estaban en estos programas, que son 4.900.000 hogares. De esos se escogieron 2.900.000 para darles el apoyo de ingresos solidario, 160.000 pesos. Y a los que ya estaban, que son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, darles un refuerzo, un suplemento. Y al mismo tiempo introducir la devolución del IVA, que son 75.000 pesos por bimestre, a un grupo de colombianos que están, digamos, en el nivel de ingreso más bajo. Entonces, todo esto ha ayudado a amortiguar el efecto, pero obviamente quedan grupos que están por fuera. De los que viven en condición de vulnerabilidad o de pobreza, hay casi 2 millones que no están recibiendo este tipo de apoyos porque se descartaron, se consideraba que posiblemente sí tenían cómo amortiguar la crisis. Y por supuesto, 7 millones de hogares que están por encima de la línea de vulnerabilidad, que es una línea de 609.000 pesos mes por familia. Eso pues quiere decir que hay 7 millones de hogares que no están recibiendo este tipo de apoyos. Y este es el programa de apoyo al empleo formal. Es un programa que paga el 40% del valor del salario mínimo, son 351.000 pesos por cada trabajador. Ya están recibiendo este programa 2.400.000 personas que están empleadas. Esto lo están haciendo 100.000 empresas o 100.000 empleadores. Hay personas naturales que también son empleadores. De hecho, el grueso son microempresas, 65.000 microempresas, es decir, empresas que tienen menos de 10 trabajadores, lo cual está muy bien. Este programa puede seguir aumentando y seguramente se va a tener que sostener hasta finales de este año. Hablemos de los datos de empleo que salieron hoy, Humberto, la tasa de desempleo del mes de mayo, el número de ocupados, en fin, ¿por qué no comenta usted un poco sobre esto? Claro, hoy el DANE anunció que la tasa de desempleo en mayo alcanzó 21.4%, siendo lo más alto registrado para cualquier mes desde hace más de 20 años, por lo menos. El número de ocupados en abril cayó en 5 millones de personas y en mayo cayó en 4.9 millones con respecto a los mismos meses del año anterior. En la gráfica de la mitad se ve el drástico desplome del número de ocupados, es decir, la gente que estaba trabajando, que en abril alcanzó 16.5 millones y se incrementó levemente en 17.2 millones, lo que refleja un poco algo que vamos a hablar más adelante, y es que estas medidas de apertura gradual se han visto reflejadas en algunos indicadores del mercado laboral. Pero ya para terminar esto,
es importante recalcar que el mayor impacto se ha observado para las mujeres y para los menores de 28 años, y que aunque el empleo se ha mantenido para algunos, el 36% de los ocupados mencionó que trabajó menos de 20 horas. Eso es un porcentaje que es más de 2 veces mayor al observado hace un año. Muy bien. Estos son indicadores económicos. El de la izquierda son las ventas del comercio al por menor hechas con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. En la última semana que tenemos datos, que es el 7 al 13 de junio, estos son datos de Bancolombia, cayeron un 33% en comparación con esa misma semana del año anterior. Y la demanda de energía, que había caído un 16% entre el momento, digamos, de no pandemia, comienzos de este año, hasta los primeros días de la pandemia en abril, se ha recuperado un poco, ha subido 7%, pero obviamente todavía está un 9% por debajo del nivel donde estaba antes de la pandemia. Y consumo de gasolina cayó 65%, se ha recuperado un poco, digamos que el consumo era más o menos 6 millones de barriles, perdón, 6 millones de galones de gasolina por día en el país. Nos bajamos a 2 millones de galones por día y estamos ahora en 4, o sea, estamos a mitad de camino en la recuperación. Pero esto es bueno, porque quiere decir que pues, la economía ha rebotado y la normalización se ve en que estamos consumiendo, digamos, 2 millones de galones menos, pero no 4 millones de galones menos como ocurrió en abril. Esto es importantísimo. Este es un estudio de la Universidad de los Andes sobre el impacto distributivo. Ha habido comentarios en redes, algunas personas me han dicho que les parece que la proyección es excesiva. Jairo Núñez de Fedesarrollo está haciendo unos cálculos por su propia cuenta, esperemos a ver qué da. Pero lo cierto es que la pandemia nos va a dejar con un aumento en la pobreza y un aumento en la desigualdad, medida por el Gini. El aumento en la pobreza es que pues, muchas personas se mueven a la izquierda en esa distribución que está aquí en el gráfico, se mueven, digamos, se les disminuye su ingreso, entonces entran al grupo de población pobre y podemos pasar, la población pobre puede pasar de 27, digamos que el cálculo de los Andes era que pasaba de 27 y si le sumaban 15 puntos llegaba a 42. Digamos que no sube a 42 porque hay medidas que amortiguan, como ingreso solidario o como el programa de apoyo al empleo formal, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que el aumento de la pobreza sí puede estar por el orden de 7 u 8 puntos porcentuales este año. Y el de la desigualdad es mucho más difícil de predecir, pero evidentemente vamos a tener un retroceso, la desigualdad va a volver a aumentar, el coeficiente de Gini seguramente va a subir, no necesariamente de 0,5 a 0,57, pero sí va a subir. De acuerdo. Entonces, finalmente, y para terminar, unas recomendaciones. Tal vez comience usted si quiere y yo remato con Pues, algunos temas. es importante, dado la expansión de la pandemia en Colombia, es continuar ampliando la oferta y el fortalecimiento del sector salud y aumentar el número de pruebas para permitir la identificación y el rastreo de clústeres epidemiológicos que se ha visto en varios países del mundo, que es la clave. Es identificar clústeres y aislarlos. Asimismo, seguir promoviendo el distanciamiento social y el autocuidado. Tal vez déjeme, ahí intervengo y digo un comentario y usted vuelve y retoma. La pandemia está subiendo, todos lo sabemos y todos lo estamos viendo. Lo más importante es que nosotros a título individual seamos conscientes de ese problema y nosotros apliquemos todos los protocolos y todas las normas de autocuidado. Es decir, que nadie nos tiene que imponer ni nadie nos tiene que exigir, sino nosotros mismos ser conscientes de que hay que salir con el tapabocas, hay que respetar los horarios en los que se puede salir, hay que respetar las normas para restringir la cantidad de salidas que hacemos. Una vez que estemos interactuando con otras personas, ejercer el distanciamiento social. Obviamente los cuidados en materia de higiene, como el lavado de manos permanente, etcétera. Todo eso nadie lo puede reemplazar sino nuestra propia manera de internalizar la necesidad de hacerlo. Esto es un problema donde lo que nosotros dejemos de hacer, las consecuencias las pueden pagar otros. Este es el mensaje central, o sea, no, es cuidarnos nosotros para nuestro propio bienestar, pero también para el de los demás. Eso va de la mano de mantener la apertura bajo estrictos protocolos. O sea, la economía se va a ir normalizando porque simplemente la gente no aguanta más. Las personas tienen que salir a buscar un ingreso, incluso desde el punto de vista anímico, las personas quieren pasar más tiempo por fuera, hacer deporte, en fin. Pero hay que hacerlo con mucho rigor, con protocolos. ¿Por qué no entra usted otra vez en las 3 Cs del Japón? Reiteremos las 3 Cs. Sí, las 3 Cs son: hay que evitar en todo momento contactos cercanos en espacios cerrados y concurridos. Y las políticas públicas deben ir en pro de este objetivo.
Por lo tanto, esto es una enseñanza que se aprende de los episodios de supercontagio que ya se mencionó y es una buena noticia que el gobierno nacional esté reformulando las reglas del día sin IVA, como ya lo mencionó para Bogotá, y lo va a mantener solamente online y así evitar lo que se vio en hace 2 semanas, donde hubo exactamente contactos cercanos en espacios cerrados y concurridos para ir a comprar electrodomésticos y demás. Muy bien. Y por último, se va a hacer necesario extender los programas de apoyo del gobierno, tanto en el tiempo, seguramente hasta diciembre de este año, como en número de beneficiarios, porque hay muchas personas que en la medida en que pasa el tiempo van perdiendo su capacidad económica y por lo tanto es necesario apoyarlos. El programa de apoyo al empleo formal es el candidato idóneo a extenderse porque las empresas no van a tener capacidad de sostener esos empleados hasta en este momento, cuando en teoría terminan las medidas, ahora en el mes de julio. Hay que prorrogarla seguramente en primer lugar por 3 meses, pero muy probablemente hasta diciembre. Lo mismo que el programa de ingreso solidario, extenderlo. Yo veo que ese programa va a ser muy difícil desmontarlo en el corto plazo. Y hay un gran ausente, que es una población sándwich, es una población que está en una situación muy difícil porque no está ni en ingreso solidario porque no era suficientemente pobre en el momento que se diseñó el programa. Hoy puede que ya lo sea porque sus ingresos se cayeron, pero tampoco se beneficia del programa de apoyo al empleo formal porque no eran empleados formales. Entonces pensemos en los meseros, los cocineros, los peluqueros, en fin, una cantidad de oficios que no estaban en condición de vulnerabilidad, pero tampoco estaban en una nómina. Ese grupo de empleados informales hay rápidamente que darles un apoyo y la mejor forma es formalizarlos. Aprovechar esta coyuntura para quitar una serie de impuestos para fiscales, que es una barrera al empleo formal, y segundo, en la medida en que se enganchen en nóminas, en las plantas de personal, que el dueño de la peluquería los contrate, pues que pueda recibir el beneficio del programa de apoyo al empleo formal. Eso sería magnífico porque sería aprovechar esta crisis como una oportunidad para resolver un problema estructural, que es el problema de la informalidad. Conclusión, el panorama no es fácil, pero Colombia lo ha hecho relativamente bien. Tenemos una pandemia que obviamente por las razones propias de nuestra sociedad, las condiciones de informalidad, el bajo nivel de ingreso, las restricciones que tenemos, es una pandemia que ha crecido y que ha aumentado. Tampoco sabemos mucho sobre la propia pandemia y las condiciones en las cuales, digamos, aumentan los contagios, pero lo cierto es que el paquete ha sido un paquete bien diseñado, pero estamos todavía en el momento más difícil, porque estamos en el momento en que la economía está muy resentida, la tasa de desempleo lo dice todo, la pandemia sube y al mismo tiempo las personas quieren salir y están saliendo, como dice el dato de Google, de sus casas. Entonces ese es el momento más complejo de todos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser todos más cautelosos, más cuidadosos. Tenemos que aguantar. Seguramente el pico va a llegar en un mes, en 2 meses. Tenemos que aguantar, el gobierno mantener su apoyo y nosotros desde el lado privado, pues asegurar que cumplimos con los protocolos y que respetamos, digamos, todas estas normas para que evidentemente en su paso en el aumento de esa pandemia haga el menor daño posible. De manera que ese es el mensaje. Y seguramente saldremos fortalecidos con algunas cosas nuevas que estaremos haciendo que antes no hacíamos, como usar más las plataformas virtuales, tener al mismo tiempo más capacidades de masificar la educación, mejorar las tecnologías, en fin, hay cosas positivas que podemos heredar de esta pandemia. Fortalecer la salud de nuestro país, indiscutiblemente la primera de ellas. ¿Algo más, Humberto? Sí, Mauricio, algo que quería agregar era lo que muestra Estados Unidos. Es decir, mucho se habla del pico, pero muchas de estas medidas deben continuar luego del pico, porque si no, es posible que exista una segunda o una tercera ola. Es decir, que se toca seguir promoviendo el distanciamiento social, el autocuidado por mucho más tiempo que estos meses en el corto plazo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber dedicado este tiempo a esta presentación. Está disponible para que la usen, la socialicen, la distribuyan, la repartan entre sus amigos. Está la presentación, el PDF colgado en nuestra página web. Mauricio Cárdenas, Humberto Martínez, les agradecemos el tiempo que nos han dedicado y esperemos que esta información haya sido de interés para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.